Hoy vamos a tener una conferencia impartida en el marco del seminario del área disciplinar de epistemología y filosofía de la mente del 5, el cual lleva como título Mecanismos neurofisiológicos del trance interpersonal y su aplicación terapéutica, impartida por el doctor Héctor Vargas Pérez, al cual me voy a permitir hacer una breve sinopsis de su carrera. Es doctor en Ciencias Biomédicas, graduado del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Louis Pasteur en Estrasburgo, Francia, y en la Universidad de Toronto, en Toronto, Canadá. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Mexicano, nivel 1, SNI 1. Su principal área de interés es la plasticidad neuronal, patologías y potencial terapia. Sus logros se han visto reflejados en publicaciones en revistas científicas de primer nivel, tales como Nature, Neurosciences y Sciences. Como director técnico en el Sistema Penitenciario Federal y en el desarrollo de proyectos que tienen como objetivo implementar novedosos tratamientos para individuos que sufren enfermedades mentales asociadas a la motivación aversiva, como depresión, ansiedad, adicción y estrés postraumático. Entonces, pues les pido que le den una bienvenida al doctor. Gracias. Muchas enfermedades mentales principalmente y también físicas. Principalmente el sentido de trascendencia de qué hacemos aquí. No tenemos propósito. Y es justamente de lo que vamos a hablar hoy, de cómo nosotros podemos utilizar ¿cuál será? Así está. ¿Cómo podemos usar estos mecanismos asociados con esta trascendencia en la terapia? ¿Cómo nos pueden liberar de esta idea que tenemos ahorita, de este sentimiento o pensamiento sin rumbo que tenemos, para que puedan ser terapéuticos y puedan apoyarnos en nuestro día a día? Y es lo que va a hablar hoy, es mecanismos neurofisiológicos del trance interpersonal y su aplicación terapéutica. Y más que una charla, les vengo a proponer un proyecto. Les vengo a plantear un proyecto, vamos a ponerle que es un borrador de un proyecto, para que lo discutamos. Vamos a hablar de lo que es la realidad, las propiedades del trance y el diseño metodológico del proyecto. Vamos con el primero de qué es la realidad, y para eso nos remontamos como siempre a los griegos, a los buenos griegos. Y aquí tenemos a los presocráticos, que ellos decían, bueno, sabemos pocos de ellos, pero mencionaban que nosotros podemos observar el mundo porque proyectamos una luz que nos permite ver. También Platón lo decía, Ptolomeo, ¿no? De hecho, Euclides propone que nosotros tenemos esta proyección a través de rayos que tienen ciertos ángulos, que se reflectan, que se refractan, y es lo que nos permite ver el mundo, y entonces lo que nosotros tenemos es una visión activa. Cuando nos llega el mundo, nosotros lo proyectamos, tenemos partículas de visión. Ya en la Edad Media, Al-Hazen, en la edad de oro del Islam, él se da cuenta que dice, no, espérense, no, si nosotros viéramos así con nuestros ojos proyectábamos como que luz, veríamos de noche, ¿no? Pero no lo podemos hacer. Y también con sus estudios en la cámara oscura, él se da cuenta que más bien los objetos son los que están emitiendo la luz. No es el ojo, sino son los objetos. Y todo eso se hace con base en experimentos. Y esta idea duró mucho tiempo, hasta el siglo pasado. En el siglo pasado, la gente se da cuenta que hay eventos que uno percibe que no son realmente lo que aparece, como ilusiones ópticas. Parece que el cerebro predice qué es lo que uno va a ver, pero de una manera como que es automática. Y esta predicción se basa como en información que tenemos previa. El procesamiento se da desde la parte superior del cerebro y baja hacia los sentidos. Entonces como que nos permite ver lo que queremos ver, como es aquí el rostro de Sidonia, que es una piedra, una formación geológica que se encuentra en Sidonia, Marte, en el Valle de Sidonia, en Marte, y mucha gente, no sé si ustedes lo vean, pero dicen que es una cara. ¿Y esto por qué es? Porque nosotros no estamos viendo la realidad y después la interpretamos, sino más bien nosotros buscamos la realidad conforme a ciertos
predicciones que tenemos. Para ver una cara, nosotros primero buscamos los ojos, la nariz y la boca. Y así decimos, un rostro, o una persona en el público. Ok, búscate a tu hermano, ¿dónde está? Y nosotros tenemos la idea de nuestro hermano de manera inconsciente y lo encontramos entre el público porque estamos ya buscándolo. Entonces, como decían los griegos, sí, la percepción es activa. No es que nosotros nos llegue la información, que nosotros más bien la buscamos. ¿Con qué? Con partículas de conciencia. No, no es cierto, pero por ahí va la cosa. ¿Y cuáles son los elementos que hacen esto posible? Es el ASA o el circuito córtico estriato talamo cortical, que involucra la corteza cerebral, principalmente la corteza prefrontal, la corteza motora, la corteza límbica encargada de las emociones, y esto es la que modula las señales, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ver? El estriado, que es el núcleo caudado hipotálamo, que es el que son como los circuitos impresos del cerebro, el globo pálido y el tálamo, estos son como que el filtro, y la sustancia negra, digamos que es como que la gasolina, como que el motor. Más bien la gasolina es la que secreta dopamina. La dopamina puede inhibir o activar dependiendo del receptor. Entonces, tenemos que el mapa de lo que somos nosotros, el mapa del universo, el mapa del cosmos, está aquí en la corteza prefrontal. Lo que sentimos y cómo nos movemos está en la corteza sensorial o en la corteza motora. Y aquí está lo que sentimos afectivamente, que es la corteza del cíngulo, el lóbulo temporal. Y esto le manda sus proyecciones aquí al estriado. Y el estriado son los circuitos impresos. Ellos tienen ciertos mecanismos que se van grabando y dicen cómo hacer una acción, pero ya de manera automática. Por ejemplo, andar en bicicleta. Para andar en bicicleta, primero nosotros tuvimos que enseñarnos a no caernos, a pedalear, a darle poco a poco, y después de un rato ya ni le pensamos, fuimos a la bicicleta y le damos, ¿no? Y esto es filtrado por el tálamo. El tálamo es el que permite que entre o no información a partir de los comandos de la corteza prefrontal. Es decir, él le dice, ¿sabes qué? Prende tal programa, el estriato se lo prende, pum, pum, y al final de cuentas deja pasar o no la información. Yo la vez pasada les hablaba de esta situación que pasó en un restaurante de comida, en donde no dejaban pasar a las personas morenitas o las ponían hasta atrás, ¿no? Y a las personas blancas las ponían ahí en el balcón. Algo así es el tálamo, ¿no? El que selecciona dónde se van a sentar los comensales. El que tiene la lista. Y esto es así como un gran orquestador, ¿no? El que dirige la orquesta, el que tenemos nuestros hábitos. Ya, por ejemplo, ahorita no tengo que fijarme dónde piso, ¿no? Ya sé dónde estoy pisando, no tengo que estar pensando. A menos que, ¿qué? A menos que esté borracho, ¿no? Estoy borracho así como que, a ver si permiten, voy caminando despacito. Filtra la atención. ¿Qué me llama la atención, no? Por ejemplo, ahorita hay un ave canora por allá, pero como estoy platicando no le pongo atención, porque automáticamente el tálamo me dice, no, estás aquí, ¿no? Pero, bueno, ya no se oye, pero por ahí anda, ¿no? Y también me dice qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir? Por ejemplo, yo voy caminando hacia la puerta y de antemano yo ya estoy pensando que es posible que alguien venga por aquí o por acá para no chocar. Y entonces eso me evita a tener un accidente. Pero eso lo hago de manera automática, no lo pienso, porque ya está todo en el estriado. Es como una película que yo me paso a mí mismo, como una proyección de lo que yo quiero ver. Y lo que no quiero ver, no lo veo. Entonces, en ese sentido, la realidad es como una ficción. Es como una ficción que nos ayuda a nosotros a convivir, estar juntos, a hablar de lo mismo, ¿no? Porque yo podría estar hablando ahorita de los tecnoelfos que vi en la mañana, pero entonces toda la gente dirá, no, ese cuate está mal de la cabeza, ¿no? Entonces, no, eso no lo digo y no lo veo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene sentido en sociedad, no me hace más exitoso, al contrario, me hace que no sea yo exitoso, me pone en riesgo, y como vivimos en sociedad tenemos que estar todos como que en el mismo canal. Pero, por ejemplo, si tomo una sustancia que me modifica la dopamina, vamos a ponerle, como decía hace rato, el alcohol, entonces esa habituación que yo tenía ya no va a funcionar. Y ustedes pueden ver a una persona que está muy tomada, quizá por primera vez, que va inclusive como que a ver dónde camina, ¿no? Y como que no le sabe y va despacito y se tropieza y tiene que como que hacer equilibrio, ¿no? Y esto es porque la dopamina es la gasolina que apaga o prende el estriado. También la corteza. Si uno está
con activación de la corteza, uno puede perder esta automatización. Un caso muy así, muy clarito, es cuando uno repite mucho una palabra, por ejemplo, la palabra mosca. Si uno empieza a decir la palabra mosca, mucho tiempo, no sé si han jugado a eso alguna vez. Lo repiten y de repente ya no tiene significado y hasta uno se piensa, caray, ¿qué estoy diciendo, no? Pero sí, es porque la corteza se activa demasiado y entonces ya no tiene sentido. También cuando la gente se pone así muy empecinada con una idea, así como que esto es lo que tiene que ser así, es porque tiene sobreactivación de la corteza, ¿no? Está con la misma idea y está en un circuito en el cual no lo saca, o sea, bien necio. Y después también las disfunciones del estriado. Esto cuando se desautomatiza la percepción por cuestiones del estriado, le da mucho a las personas con Parkinson o con Alzheimer. Y estas alteraciones son lo que hacen que la automatización de la percepción se pierda, se desautomatice. Entonces es porque el tálamo deja filtrar toda la información. Es como tener, le decía, de este restaurante que no deja pasar a las personas de cierto color, otras personas sí, pero imagínense que ya no tiene el comando y deja pasar a todos, ¿no? Y también dice, ¿saben qué? El patio de atrás también está abierto, entonces se pasa la gente al patio de atrás, la gente que tenga que sentar adelante sienta atrás, entonces es una fiesta de los sentidos, ¿no? Vemos lo que teníamos que escuchar, escuchamos lo que tenemos que paladear y entonces tenemos así como que amplificados los sentidos, más y diferentes, ¿no? Porque es una combinación. Porque ya el piloto automático, que es el núcleo intralaminar del tálamo, ya no está. Entonces eso se pierde y ya no podemos filtrar la información como regularmente la filtramos. Cuando trabajaba en mi postdoctorado allá en Canadá, me decía un investigador que trabajaba con células madres del ojo que tenemos la resolución de un fotón. Podemos nosotros ver un fotón. ¿Qué quiere decir esto? Podemos ver sus partículas. Pero no tiene sentido ver sus partículas. ¿Por qué? Porque entonces yo podría caminar por aquí y entonces no lo vería y chocaría. ¿Por qué? Porque el tálamo me está filtrando la información de lo que tengo que ver, hasta dónde puedo ver. Y si veo su partícula sería transparente por completo y no me serviría. Pero cuando se quita este filtrado de información, la gente es capaz de ver las cosas. Mencionan mucho de ellos como que ver el mundo como si fueran de sombras, como si fueran fantasmas, todas las cosas, ¿no? No sé si han leído por allá Platón que lo menciona, o ciertas personas que entran en Satori también mencionan como que el mundo es ilusorio, algo así como la Matrix. Así dice, ¿no? ¿Cómo se da esta desautomatización? Hay tres maneras de hacerlo. Una de manera voluntaria. Si yo me pongo, me concentro en un punto, lo puedo ver, mi respiración, hay ciertos rituales, si tomo alguna sustancia también se da. De manera espontánea, por ejemplo, si se da en el parto, es una cuestión muy fuerte, son cuestiones que son muy extremas, estrés intenso, estrés agudo, personas que tienen un accidente, van manejando, tienen un accidente y dicen, me salí de mi cuerpo o sentí como que el tiempo no pasaba. También personas que están jugando billar y de repente como que les entra esta noción de la realidad de otra manera y pueden jugar de manera de alto rendimiento jugadores de tenis, de fútbol, Lionel Messi, por ejemplo. Patológicos. Esto se da cuando el estado es no deseado, de repente tiene una crisis epiléptica en el lóbulo prefrontal y empieza uno a ver cosas que ya las demás personas no lo ven, o personas que se empiezan a comportar diferente, o personas que tienen psicosis, que ya pueden ver arquetipos que otras personas no pueden construir, no pueden ver. Y hay varios niveles, ¿no? Está del nivel basal, que de repente se interrumpen los hábitos, y como que siento que algo huele diferente, algo está quemando, no, no es cierto. Pero sí, huele diferente el ambiente, se ve más claro. La siguiente nivel es el integrativo, en donde yo ya puedo tener constructos diferentes de la realidad, puedo ver elementos que las demás personas no ven, por ejemplo, personas que ven objetos voladores no identificados, ven por ahí que el chaneque, que la luche, ¿no? Y hay personas que ya entran en un trance realmente grande, bueno, un estado de desautomatización de la percepción ya mayor que involucra la despersonalización, y esto ya lo conocemos como trance, ¿no? Ya no es una persona como tal, ya está integrada con el medio quizá, ya no es el mismo, ya es él y los demás. Esto ya lo podemos decir que es trance, y así lo conocemos, ¿no? Una desautomatización de la percepción, pero más integral. ¿Cuáles son sus propiedades? Bueno, primero, ¿en qué se aplica? Pues puede ser terapéutico. Hay personas que tienen por ahí recuerdos atorados que no pueden sacar
vivencias que tuvieron que suprimir, y entonces con ese tipo de prácticas ellos pueden sacarlos a la luz y poderlos trabajar. O por el contrario, hay personas que tienen muchos recuerdos de algo que no quieren recordar, por ejemplo, estrés postraumático, y con ese tipo de prácticas lo pueden como que, si no disolver, sí arreglar para que no estén acordando todo el tiempo, que no lo despierten en la noche, que puedan dormir. Para el rendimiento óptimo, ¿no? Artistas principalmente lo usan mucho para pintar, deportistas, personas que se dedican a la programación como en Silicon Valley, también ellos lo usan mucho, ¿no? Toman sustancias y entonces ya pueden ver, ya pueden entender mecanismos que antes no entendían. Ejemplos clásicos, el que propone la doble hélice del ADN, Crick, en una visión con LSD, se da cuenta cómo funciona. Esta persona, Mullis, un investigador que describe la PCR, cómo sacar copias del ADN para amplificarlo, también lo hace mediante el uso de sustancias psicodélicas. Y también se puede hacer para exploración transpersonal, es decir, qué existe en la realidad, qué hay, qué soy, por qué estoy aquí. Hay gente que también tiene ese tipo de prácticas para poder llevar estados de conciencia en los cuales ellos pueden ver más allá de lo que es su vida cotidiana y entender más su relación con el entorno y su propósito de la vida. ¿Cuáles son los métodos de inducción del trance? Pues están las actividades físicas intensas. La gente que se va de peregrinación de la Ciudad de México a Chalmita, en Compostela, la gente que se pone a danzar todo el tiempo y después se ata a un árbol y se tiene que zafar, ¿no? La danza del sol. Por ahí hay personas que lo hacen. Esfuerzo físico prolongado, rituales de dolor, gente que se está flagelando y flagelando y flagelando, también así lo pueden llevar. Posturas incómodas, yo digo así porque no puedo, pero como los que hacen yoga, esos también lo hacen. Manipulación sensorial. Las personas que hacen búsqueda de visión, que se van al cerro, no ven a nadie como por 2, 3 días, no toman agua, y entonces tienen visión, o personas que no hablan, ¿no? Personas que no hablan con otras personas. De hecho, a mí me pasó eso cuando estaba en Estrasburgo. Estuve como 15 días sin hablar con alguien y empecé a tener visiones, porque me privé de la comunicación social. O hay personas que están en las cuevas, ¿no? Se meten en las cuevas y no oyen nada. O aquí esta cámara que inventó John C. Lilly en los 50s, en donde tenemos agua que tiene la misma temperatura y la misma densidad que el cuerpo, le cierran, no hay sonidos, no hay luz, y entonces las personas a la media hora empiezan a tener visiones. John C. Lilly se iba al futuro, se iba a diferentes futuros probables. También por música, está muy de moda los sonidos binaurales, ¿no? Uno va al YouTube, pone sonidos binaurales, que drogas sonoras, se pone los audífonos y empieza a ver cosas. O lo que es muy común, los toques del tambor, que a más de 120 percusiones por minuto uno lo toca, pum, 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 y empieza a tener visiones. Hoy es muy común en películas o en narraciones que dicen, yo iba en un tren, y en el tren entonces empecé, y empieza una historia de cómo recuerda su vida, ¿no? En el tren, porque va taca, 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 por estimulación acústica. Manipulación fisiológica, gente que se aguanta la respiración. En el Bhagavad Gita dicen, deja de respirar y vas a ver a Krishna. O gente que se pone a respirar muy raro, como con nada más una fosa, luego con la otra, o la respiración holotrópica también, o gente que se mete a lugares bien calientes, ¿no? con agua, que es el temazcal. Ahí también la gente puede tener este tipo de estados de amplificación de la conciencia. Manipulación cognitiva. La más común es la hipnosis. También hay gente que tiene como que hipnosis guiada, o estos juegos de rol que están muy de moda, que se llaman constelaciones familiares, en donde la gente dice, pues tú eres el papá, tú eres la mamá, tú eres el abuelito, y se ponen así, y de repente la gente empieza a tener visión de que yo me sentí que era el abuelito y vivía las cosas que veía el abuelito, ¿no? O también hay unos ciertos métodos en el teatro, Stanislavski o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el que hizo es el papel del Guasón, que usó este método, en el cual uno tiene que sentir al personaje a su máxima expresión, sentir, por ejemplo, tristeza, entonces él se acuerda de momentos muy, muy, muy tristes. Sí, muchas gracias. Y entonces después las personas se convierten en el actor y no pueden salir de él, se sufren después estrés postraumático, de insomnio, porque han estados de conciencia que son muy peligrosos. Y tenemos, por supuesto, agentes químicos.
en donde no solamente psicodélicos clásicos, sino también otras toxinas pueden hacer que las personas tengan estado de expansión de la conciencia. Por ejemplo, está muy de moda ponerse este veneno del sapo cambo, que algunas personas también reportan tener experiencias místicas. El tabaco bien empleado, no solamente fumándolo, sino comiéndolo, bebiéndolo, inhalándolo y después fumándolo, es una experiencia que las personas dicen que es como si fuera de aquí un cohete a la luna, ¿no? Es pues, muy poderoso y también puede producir estados de conciencia. Y por supuesto, sustancias como el LSD, la marihuana, desautomatizan la percepción. Y también hay métodos más modernos, que es, por ejemplo, el casco de Dios. Este lo hace un investigador de Ontario, al norte, y él le pone ciertos imanes, ciertas corrientes magnéticas, y hace que las personas tengan estados de conciencia acrecentado. Es muy interesante porque después lo tratan de replicar y resulta que las personas tenían visiones cuando se ponían el casco, pero decían, espérate, no está conectado. Entonces, ese es pues también mucho de la sugestión. Y lo que yo aquí estoy trayéndolos, que es lo que más me llama la atención, es esta sincronización del trance. Personas que se ponen en trance y con solamente ponerse en trance pueden hacer que la persona que está enfrente de ellos bueno, que está cerca de ellos o en comunicación con ellos puede ponerse en trance. Entonces, tenemos ciertos facilitadores terapéuticos que ellos se ponen en estado de trance y con este estado de trance ellos pueden inducir el estado de trance en otras personas, no solamente de manera directa en el mismo lugar, sino de manera indirecta, inclusive en una llamada de aquí a Australia. De hecho, tenía por ahí el audio, pero no salió bien y tenía ciertas grabaciones que no se pudieron pasar, en donde estas personas entran en estado de trance a través de la facilitación, que inclusive presentan glosolalia, es decir, presentan como que cierto tipo de lenguaje, pues no sé, y justamente es lo que quisiera platicar con ustedes, no es muy común, suena como que a otras lenguas, pero igual y no, porque no soy lingüista. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Tenemos la hipótesis, ¿no? Tenemos la hipótesis. ¿Qué es lo que está pasando? Se cree que es en la visión chamánica, que estas personas son canales. Son canales, entran en trance, hablan con espíritus auxiliares. Los espíritus auxiliares, como no tienen ego, pueden comunicarse con otra persona, pueden ver a la otra persona y como que pueden ser mediadores, ¿no? Esa es la visión de los chamanes, ¿no? Son canales del mundo de los espíritus y pueden acceder a la mente de otras personas, pero ya de manera más positivista está la hipótesis clínica, que Erickson menciona. Es un tipo de rapport. Yo hablo con la persona, tengo el tono de voz de la persona, empiezo a sincronizar mi ritmo cardíaco con la persona, también después mis ondas cerebrales como que se sincronizan, y entonces la persona tiene confianza en mí y yo lo puedo sugestionar. Es una sugestión así como dirigida por rapport. Sin embargo, hay unos experimentos de esta persona que es muy famoso, que es Jacobo Greenberg, en los cuales él veía que los potenciales evocados, es decir, nos ponía un electrodo aquí, creo que en esta parte de la cabeza, en el cuero cabelludo, y les ponía un estímulo y medía su potencial. ¡Pum! Tenía ahí el potencial evocado. Y si esta persona conocía, bueno, era familiar de otra persona, ya después se vio que si solamente convivía con él 10 minutos en experimentos posteriores, no de Jacobo Greenberg, sino de un grupo alemán, con 10 minutos es suficiente. Cuando esta persona tiene un potencial evocado, ¡pup!, la otra persona tiene un potencial transferido. Puede ser de aquí a allá. Entonces dicen, pues es el electromagnetismo que se comunica. Entonces Jacobo Greenberg dice, no, no es eso. Los pone en cámaras de Faraday. Las cámaras de Faraday son elementos que pueden aislar la energía electromagnética y no pasan. Y entonces a 10 metros tenía el mismo resultado. Pones el estímulo, otra persona lo siente. Y de hecho, a larga distancia también se puede hacer. Lo último que iba a hacer él era llevarlo de aquí a una persona allá en la India, y en lo que estaba en esos experimentos, ya no se supo de él. Entonces, pues eso también famoso. Pero lo más interesante es que él propone que estos potenciales evocados se dan no por la transmisión electromagnética del impulso,
sino porque nosotros estamos comunicados por subpartículas, no, por partículas subatómicas, perdón, por partículas subatómicas que no necesariamente tienen esta función del espacio-tiempo en ellos, es decir, el espacio-tiempo no les afecta. Un fotón puede estar ligado a otro fotón de aquí a la Luna, pero para ellos no hay espacio. Entonces, cuando yo doy el impulso aquí, automáticamente la otra persona cambia porque ya tuvimos intercambio de subpartículas y entonces inmediatamente hay un cambio. Y eso es lo que nosotros creemos que está pasando. Aparte de la cuestión de sincronización por empatía y por rapport, es muy posible que estos estados alterados de conciencia se estén pasando del facilitador hacia la otra persona por una cuestión de partículas subatómicas. ¿Cuál es nuestro objetivo general? Nuestro objetivo general es investigar los mecanismos neurofisiológicos y psicológicos subyacentes a la inducción de trance por parte de un facilitador y cuál es su impacto en los pacientes con trastornos de personalidad y estado del ánimo. Estas personas son capaces de traer, pues de alguna manera, más bien, vamos a llamar, de resolver crisis psicóticas en personas que tienen crisis psicóticas de manera espontánea o inducidas por sustancias de abuso. También son capaces de aliviar síntomas de depresión y síntomas de ansiedad con una sola intervención. Entonces, queremos nosotros medir cuáles son los cambios de la actividad cerebral del paciente y del facilitador, evaluar los efectos terapéuticos con los síntomas, o sea, cuánto tiempo le dura. Porque con una sustancia psicodélica nosotros podemos tener un efecto de 3 días a 3 semanas, 3 meses, y después la persona puede regresar a tener otra vez los síntomas que tenía antes, ¿no? ¿Cuánto duran ese tipo de intervenciones? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Cuánto tiempo duran? Y también observar los diferentes cambios de conciencia entre el facilitador y la persona. Es decir, qué niveles de desautomatización de la percepción tienen las personas y qué personas sí pueden llegar a tener estos efectos de desautomatización y qué otras personas no, porque no es para todos, es decir, no el 100% de las personas entra en un estado de trance. Por ejemplo, a mí me costó como 5 sesiones para poder sentir algo, pero hay personas, lástima que no pude traer el video, personas que entran en estado de desautomatización de la percepción en donde arquetipos salen a la luz y son fenómenos fenomenológicos muy interesantes porque son, vamos a llamarle, representaciones de las patologías que ellos presentan, ¿no? Personificaciones de las patologías. Y es muy interesante eso. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿O qué es lo que estamos haciendo en estos momentos? Estamos midiendo, ahorita damos solamente la medición basal, ¿no? del facilitador. Lo medimos, hacemos su repetición, después durante la sesión, y después cómo cambió sus ondas cerebrales después de la sesión. Lo tenemos para el facilitador, para ver cómo es que el que cambia, el solo y con una persona, a ver si hay alguna modificación. También con el participante se hace lo mismo, antes, durante y después. Y también una sesión control en la cual el facilitador no entra en trance, el participante cree que sí y ver qué tal cómo cambia, ¿no? También porque pues, la sugestión tiene mucho que ver. Y el análisis de la narrativa fenomenológica, es decir, qué es lo que ellos sintieron, qué es lo que ellos vivieron, qué es lo que le pasó, y lo vamos a hacer con esto que se llama las redes de Petri. Las redes de Petri es como un juego. Digamos que estos son cuartos de una casa, esos son las puertas, y eso es hacia dónde se van las personas, ¿no? Las líneas. Y estos puntitos son las personas. Entonces, podríamos ver nosotros en una analogía en las mañanas, en donde, o puede ser aquí este lugar, por ejemplo, cuando viene una persona que va a tocar cierto tema, hay tantas fichas aquí en el auditorio. Si es otro tema, hay menos fichas o hay más fichas. Entonces podríamos nosotros ver el impacto de la plática en las personas de este instituto, de este centro, mediante estas redes de Petri, ¿no? Cuántas personas salen, cuántas personas entran, y lo mismo con las emociones, ¿no? ¿Qué emociones tuvieron? ¿Qué estados mentales tuvieron? ¿En qué estados mentales ellos refieren?
Por ejemplo, ellos pueden decir, no, pues yo tuve mucho miedo, pero después me dio alegría. Y entonces estos flujos pudieran ser iguales en ciertos participantes o pudieran ser completamente desiguales, no lo sabemos, pero nos puede dar mucha información acerca de flujos de conciencia, lo cual pues es muy fácil de hacer, solamente tiene uno que escuchar la narrativa en primera persona de las personas. Y también nosotros estamos planteando ver cambios en la ansiedad, cambios en la depresión, bueno, es cómo están antes, cómo están justamente después y cuánto tiempo dura. Y también estados de expansión de la conciencia, y de estos yo ya tengo ciertos datos preliminares. Este es el facilitador 1, este es el facilitador 2, esta es la toxina del sapo bufo, que es 5-hidroxidimetiltriptamina, y esta es una mezcla de dimetiltriptamina, del DMT, más el inhibidor de la enzima que rompe esta sustancia, se fuma y le llaman, los que saben, Shanga. Y lo que vemos aquí son 5 dimensiones de la experiencia de acuerdo a este test, que es la escala de estados alterados de la conciencia, que es la que está más de moda. Entonces vemos que con experiencia mística, el facilitador 1 es más fuerte que el sapo bufo, pero no más que la Shanga. En los cambios de estados de ánimo, el facilitador 1 también es más fuerte que el bufo, pero no que la Shanga. Para hacerles el cuento más cortos, la Shanga es la que se lleva las palmas, ¿no? Pero el facilitador 1 tiene estados de expansión de la conciencia similares o más grandes que el sapo bufo. Esto me gusta mucho, el de la inefabilidad, que está muy bajo en el sapo bufo, porque si ustedes han consumido sapo bufo, uno puede decir qué es lo que experimenta, ¿no? Si uno se siente horrible, siente que uno se disuelve, ¿no? Y uno puede describirlo, a diferencia de la Shanga, que es una cuestión que es completamente nueva, no se entiende bien, no hay palabras para describirla. Entonces, solamente nos hace falta tener un buen número de participantes ya para poderlo hacer de manera formal y ver si realmente hay diferencias entre ellos, ¿no? Y también nos falta un control. Yo aquí creo que un buen control sería una sesión psicológica normal, ¿no? En la cual, o que ellos pretendan que estén en trance, pero no están en trance, a ver qué tal, qué es lo que sucede. Entonces, son los resultados preliminares. ¿Y cuál es el objetivo de esto? ¿Qué es lo que queremos lograr a largo tiempo? Uno, queremos estandarizar esto, estandarizar este tipo de procesos para ver si pueden ser replicables, si otras personas lo pueden hacer o no, o qué tipo de personas lo pueden hacer, y elaborar guías para las personas que lo quieran hacer y implementarlo como una terapia alternativa para los procesos que existen en estos momentos, donde los pacientes son resilientes a este tipo de terapias, bueno, al tipo de terapias normales. Entonces podemos nosotros plantear que si la persona entra en trance, la otra persona, el paciente, le va a ser más fácil poder llegar a estos estados de conciencia en los cuales ellos pueden manejar cierto tipo de traumas, cierto tipo de memorias, poderse desarrollar mejor, ¿no? Entonces, de eso se trata el proyecto. Es lo que les vengo a plantear. Y lo que yo estoy solicitando, lo que yo necesito es un lugar, un espacio académico para poderlo lograr. Alguien que me pueda vigilar, que me pueda decir, oye, no, eso está mal, eso no lo hagas, eso está bien. Un comité de ética, pues, el apoyo de un cuerpo académico en el cual podamos tener retroalimentación y poder avanzar más rápido, y también gente interesada que nos pueda ayudar a hacer estos procesos más rápido, ¿no? Tomar información, medir, escribir. Entonces, estudiantes principalmente, investigadores que se quieran sumar, comités de ética que lo revisen. Y hoy les presenté qué es la realidad, cómo nosotros la vimos, cómo la construimos, qué es el trance y cómo se puede ocupar y cómo nosotros planeamos ocuparlo, ¿no? De la práctica ya está. Estas personas ya tienen prácticas terapéuticas. Ahora queremos ver si se pueden replicar, si son seguras, qué tan seguras son, si tienen un componente realmente fisiológico o es solamente pura sugestión. O sea, es un área, vamos a llamarle heurística, ¿sí? Que se puede desarrollar. Y les agradezco su atención.
Hola Juan, ¿qué tal? Perdón, gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias. Sí. Sí, gracias. Sí, muchas gracias, doctor Héctor. Muy provocativa e interesante la charla y la propuesta. Dos preguntas aclaratorias. ¿Podemos regresar a la tabla de comparativa de las sustancias? ¿Está? Esa, ajá. Sí. En el eje izquierdo dice nivel Cualidad de la experiencia. de la calidad de la experiencia. Sí. ¿Qué significa calidad de la experiencia? Entonces, se les pregunta en este test, ¿sientes que te disolviste en el cosmos? Por decirlo de alguna manera, dicen, poquito, nada, poquito, mucho, muchísimo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No recuerdo bien la pregunta, por ahí las tengo. Entonces, es un cuestionario que ellos llenan y que pueden calificar del 1 al 5. Pero entonces es como intensidad, ¿no? O inmersión, o... En el caso de lo que yo dije ahorita, sí. Puede ser intensidad de los síntomas, sí, o puede ser cuánto ellos lo refieren. Así se dice, así es como ellos lo dicen, nivel de calidad de la experiencia, es así como se ha reportado. Pero dices bien, puede ser intensidad. Sí, Ser. Por ejemplo, quality, porque quality es calidad, ¿no? Ajá, sí, ¿qué tanto lo sentiste? ¿Qué tanto? Cualidad, calidad, ¿no? ¿Las dos? Pero son dos significados distintos. En español sí, creo que en inglés es uno, pero sí es cuánto se siente. ¿Cuánto lo siente la... Sí, porque en el sentido de cualidad sería como una cuestión identitaria, ¿no? O sea, que es propia de ese estado, de la cualidad. ¿no? No, tienes razón. De la cualidad. Y la calidad sería, pues, me parece que sería otra cosa. Tiene razón. En cuanto a términos, más bien, vamos a ponerle calidad. ¿Calidad sería? Sí, sería calidad. De Okay, hecho, tuve que haber puesto en español, pero ya no me dio tiempo. Bueno, digo, solo aclaratoria. Y la otra cuestión es, pues a nivel de el eterno problema, ¿no? De las leyes, ¿no? O sea, ¿cómo se pretende proponer un proyecto con sustancias controladas? ¿Estás? Sí. La bufoterina y la changa, eso es muy sencillo porque eso se puede hacer, o sea, se hace, lo que yo hice fue en el Mindsurf, hacer preguntas en un foro, hacer preguntas, ¿ok? ¿Has tomado esta sustancia? Sí, entonces contéstame esto, ¿no? Ah, entonces, ok. es solamente es documental. Por cuestionario, sí, es un cuestionario, hubo unos 10 voluntarios y ellos me dijeron, sí, ok. Entonces ellos responden. Ok, bien. Es que yo creía que la idea era también experimentación. Darles sustancias. Bajo los efectos de las sustancias. No, ya despuesito, ya que regresaron, les pregunto, a ver qué tal, ¿cómo te sentiste? Ok. Muy bien, gracias. Sí, creo aquí adelante primero, después hacia atrás. Hola, ¿qué tal? Me queda la duda, quizás si lo explicaste y no lo procesé, pero ¿qué significa estar en trance? En trance, mira, entonces vamos a la definición aquí atrás. Principalmente tiene que ver con un estado de desautomatización de la percepción, pero vamos a ponerle como que es un grado más amplio, en el cual ya la percepción de la persona de sí misma, la propiocepción, se pierde. Para empezar, ya no estás aquí, ya no eres tú, ya no eres el tú de todos los días. ¿Tú consideras que realmente podría pasar eso? Digo, una cosa es que se inhiba de alguna manera, pero que se pierda. Vamos a poner, se disuelve, puede ser momentáneo, ¿no? Es decir, en los estados de trance ya no eres tu yo regular, sino eres tu yo diferente, expandido. Mira, de hecho es inefable un poquillo porque ya no puedes decir exactamente de qué se trata esto del trance, pero cuando estás en trance lo sabes. Exacto. Dices, no, ya no estoy aquí, ya somos parte de un todo, ¿no? Ya todos somos uno para empezar, ¿no? O pasado, presente y futuro ya no es el mismo, o tú ya no estás dentro de tu cuerpo. Cosas que son características de, digamos, ya no eres, por decirlo de alguna manera, ya no eres la persona funcional que puede tomar el camión. Bueno, de hecho sí, pero sí, porque mira, hay personas que tienen epilepsia del lóbulo temporal que pueden irse a comprar un boleto, se van a Zacatecas y de repente bajan de aquí y me dicen, ¿qué hago aquí? ¿No? Entonces, sí puede ser funcional, pero ya no eres la misma persona que solía ser en tu estado de vigilia normal.
Es un estado diferente. Difícil de explicar, pero digamos que abarca más elementos de tu concepción personal, somatosensorial, no tiene las mismas ideas, es un estado de expansión de la conciencia, por decirlo así. Creo que eso podría ser la definición del trance, un estado de expansión de la conciencia en el cual la propiocepción se disuelve. No es la misma. Es difícil de explicar, para ser sincero. Claro, pero es que precisamente en ese sentido de la dificultad hasta conceptual que podría tener, no nos metamos en la experiencial, ¿no? En la fenomenológica, ¿cómo podrías estandarizar algo así en el sentido de que tendrías que proponer un protocolo que tendría que seguir este facilitador o no sé cómo le llamaste? Sí, facilitador, sí. ¿Qué? Que induce, sí, facilitador que induce. Ajá, entonces, ¿cómo ocurriría eso? Ah, ok, sí, mira, entonces para ¿Cuál eso... sería ese proceso que se lleva a cabo durante la sesión? Entonces, mira, estas personas ya son personas experimentadas que entran en estados de conciencia y para controlar eso, justamente voy a ir a esta diapositiva que presenté hace ratín, en donde esta es la que está más de moda. Antes era la escala de Shulgin, pero también es escala de estados místicos, pero esta es la que está ahorita más de moda, en boga. Entonces, vamos a ponerle ciertas personas que presentan ciertos niveles de desautomatización de la percepción, ya están en trance, ¿no? Lo podemos cuantificar. Estas sí, estas no, a grosso modo. ¿Es válido? Tenemos los números que nos los discriminan, ¿no? Abajo de 3 personas que podemos hacer un coeficiente, ¿no? Abajo de tal número es solamente desautomatización, arriba de cierto número ya es trance. Pero ¿cómo sería el proceso? O sea, imagínate que yo soy participante, ¿no? Porque soy esquizofrénica o lo que tú quieras, y tú eres el facilitador. O sea, ¿cómo sería ese proceso en el que tú me induces a mí como ese trance? Porque eso es parte de lo que quieres hacer, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Es decir, la pregunta es ¿cómo será el proceso? Te lo platico así. La persona se pone en trance y te dice a ti, ¿sabes qué? Respira. Lo que sea que signifique estar en trance. Ella se pone, ok, sí, vamos a ponerle que se desautomatiza la percepción porque tiene un estado místico alto, de trascendencia también, de inefabilidad también, y también tiene visiones, ¿no? Entonces esta persona está en otro estado de conciencia. Y esta persona te dice a ti, ¿sabes qué? Siéntete. Y entonces la persona empieza a sentirse rara y dice, no, pues dime qué sientes. No, pues tengo frío y me pasa esto, y de repente la persona entra en estado de trance, entra en un estado diferente al que estaba. Inclusive, vamos a decir que psicotomimético. Entonces, ese ya es trance. Imagínate que de repente los arquetipos de tu enfermedad, por ejemplo, a mí me ha tocado ver gente con fibromialgia, y la fibromialgia, por decirlo de alguna manera, se expresa verbalmente a partir o mediante la persona. La persona vive la fibromialgia como si fuera una entidad diferente y la expresa así. Entonces, esa ya no es una persona que vino, ya es diferente, ya está en otro estado de conciencia. Y le preguntas, ¿qué tal? ¿Qué te pasó? No, pues yo, y te platica en otro lugar, no, yo estaba y sentí tal cosa y sentí otra cosa, entonces sí, merece estudiarlo, merece estudiarlo. No se pudo pasar los videos, pero tengo videos muy explícitos en los cuales ya si viéndolo pudieras darte cuenta de qué es lo que estoy hablando. Si quieres, después te lo presento para que lo veas. Gracias. La otra es que respecto al análisis de la actividad cerebral me genera como un poquito quizá de disonancia porque, bueno, hay ciertos estudios en la literatura precisamente como del análisis neurobiológico del trance que reportan que precisamente la actividad de regiones y de redes en ese tipo de estados, como tú les llamas, alterados de conciencia o de expansión, no sé cuál fue el concepto que utilizaste, pero bueno, en trance, sea lo que signifique eso, se activan áreas y redes muy similares precisamente a las áreas y regiones que se reportan en personas que tienen algún tipo de trastorno neuropsiquiátrico. Ok. Sí. Entonces, la disonancia que de repente como que, o lo que me
me llama ahí la atención es que si precisamente ustedes de alguna manera están esperando trabajar con población que padece o que tiene algún tipo de situación, ¿no?, neuropsiquiátrica, justamente por lo que se ha reportado en la literatura, pues creo que ahí ya habría como quizá un sesgo, ¿no? Vaya, está difícil hacer como precisamente ese análisis Ok, por precisamente lo que ya se ha reportado. Y la otra sí. sería que pues también se corre la posibilidad de que le generen un estado de psicosis a esa persona a través de este tipo de prácticas que Ajá, no sabemos cómo son, ni cuáles son, ni pueden estar controladas. ajá. Y creo que eso sería como sumamente grave, ¿no? Pues mira, justamente por eso necesitamos un cuerpo académico que lo cheque, que lo revise. Y la primera pregunta, de hecho, la persona que es el facilitador es una persona que puede estar diagnosticada como esquizofrénica. ¿Por qué? Porque es muy curioso. Bueno, en términos generales, él puede hablar con las personas que son indigentes, las personas que son indigentes hablan con él, y no solamente eso, sino también los perros y también los árboles. Entonces dices, bueno, pues sí, no es una persona que sea normal. Él se cataloga como esquizofrénico funcional, ¿no? Por todas las vivencias que ha tenido. De hecho, estas dos personas bueno, de hecho hay tres que son facilitadores, oye su discurso y es un discurso psicótico de lo que ellos están diciendo con respecto a sus vivencias. Y son personas normales, son personas muy agradables, tú puedes platicar con ellos, son personas funcionales, pero ya al momento de la terapia o al momento de platicar de sus vivencias, es un pensamiento mágico exacerbado y sus vivencias no son normales. Espaciotemporales no son normales. Y con respecto a la psicosis, regularmente es al revés. Las personas llegan con psicosis y estos facilitadores hacen que esas crisis psicóticas se resuelvan. También es cierto que en algunas personas estas crisis psicóticas se manifiestan y como te decía, si tú personificas una enfermedad y la enfermedad tú la personificas y hablas como la enfermedad, eso es psicosis, ¿no? Y es un estado psicótico fuerte. Y tenemos material en el cual las personas manifiestan estados alterados de conciencia delicados, pero que se vayan a resolver. Ese facilitador, digamos que él ya sabe qué hacer. Él ya sabe qué hacer con este tipo de manifestaciones, cómo se resuelven, y hasta el momento muy exitoso. O sea, es decir, yo diría que más del 90%, 95% de los casos que le llegan lo resuelve muy bien. Entonces, es una práctica que ya está. Yo solamente quiero saber qué es lo que está pasando. Por la práctica ya está. Si hay crisis psicóticas fuertes, que se presentan arquetipos de conciencia también muy fuertes, muy poderosos, sí dan miedo, la verdad, pero pues él lo sabe manejar muy bien, entonces es una persona experimentada. Y es uno de los requisitos que podría hacer para poder poner a estas personas, ¿no? Personas que ya puedan tener ese tipo, que tengan una carrera terapéutica, que sepan manejar los estados de conciencia, que puedan entrar en trance, ciertos tipos de criterios de inclusión-exclusión. Sí, bueno, también en ese caso quizá valdría la pena, pensando que esto pudiera ser viable, que pues, integraran a un grupo control que, vaya, sea neurotípico, ¿no? Que no padezca algún tipo de estas cosas, precisamente para poder hacer un análisis comparativo de este sesgo que te estoy mencionando, de que se ha Sí. demostrado en la literatura respecto precisamente a la actividad cerebral, ¿no? No y te reitero, de hecho muchos de los pacientes que estos facilitadores ayudan son personas psicóticas que tienen crisis que son espontáneas o inducidas por sustancias psicodélicas. La mayoría son por personas que tomaron el sapo bufo y se quedaron en un estado de expansión de la conciencia de largo tiempo, entonces ellos pueden ponerlos de regreso en la vida normal, o personas que espontáneamente tuvieron ese tipo de manifestaciones de estados psicóticos. Y precisamente de esto, ya la última, perdón, Sí. esto que estás mencionando, ¿no? Ujú. De que ya tuvieron algún tipo de experiencia, Ujú. o padecen algún tipo de condición Sí. neuropsiquiátrica. Justamente estaba pensando en la cuestión del procesamiento predictivo que mencionabas al principio, ¿no? Como esta hipótesis de que estamos anticipándonos ante lo que va a Exacto. ocurrir en nuestro cuerpo y en la realidad Sí. para, ¿no?
Y precisamente, ¿cómo podríamos hablar o justificar esta desautomatización que tú estás proponiendo si precisamente por las experiencias previas quizá haya esta tendencia, ¿no? A eh, Pues sí, sí, como pasa con el casco de Dios, ¿no? Que las personas, había cierto grupo de personas que tenían estado de expansión de la conciencia y el casco no estaba conectado. Es cierto, hay gente que lo puede hacer, pero por eso tenemos aquí nuestro control sham, en donde el facilitador, o si quiere, puede ser un actor que, bueno, no un actor, no, porque capaz que también en estado de conciencia así, pero bueno, que el facilitador no se ponga en estado de conciencia acrecentado y entonces que la persona crea que sí y a ver cuántos entran en trance y cuántos no. Yo creo que sí va a haber unas personas que entren en trance porque hay gente para todo, pero la mayoría no. Entonces, podríamos medirlo. Todo lo que tú me dices se puede presentar, pero se puede medir y se puede poner en categorías especiales para poderlos comparar y ver, este es un caso especial por tal y tal cosa, ¿cuántos casos especiales hay? Ok, así y así se comporta. Es medible, o sea, no es un impedimento, sino más bien son más datos. bueno, gracias. Entonces, creo que aquí atrás ellos tenían una pregunta. ¿Qué tal? Muchas gracias por la plática, muy interesante, muy evocativa. Gracias. Quería preguntarte un par de cositas. ¿Podrías ir a la última diapositiva donde tenía los 3 ejes principales de la exposición? Sí, los tres, Hacia el final. La primera, ¿no? Sí, la primera y la última. Sí, un poco después de estos. Creo que cada pregunta más o menos iba en uno de los ejes. Sí. Entonces, la primera es, ¿cómo estás entendiendo la diferencia entre percepción normal y percepción, digamos, alterada? Es decir, si es una diferencia de tipo o de grado. O sea, ¿cuál es la diferencia entre estado normal de percepción y estado alterado? Y de alguna manera eso va a la segunda, que es el estado del trance, que es si el estado del trance no es percepción normal, ¿en qué medida ese estado del trance es diferente de tipo o de grado? Porque típicamente la alucinación o la ilusión son de tipo, y parece que la de trance, como cambio de qué tanto estoy inmerso con el mundo externo, parece de grado. Entonces creo que es parte de lo que no me ayuda a entender a qué le estamos llamando estado de trance, y siento que a veces brincamos a una concepción, a veces a la otra. Ok, sí. Sí. Y te digo de una vez la que tiene que ver con metodología, o nos queda. Pues tiene que ver mucho con el lenguaje. Okay, sí. Es un problema de lenguaje y también de constructos. Entonces, cuando tú dices que la realidad tú la estás generando, que el mapa del cosmos es tu conciencia, bueno, es tu corteza prefrontal, y que esa está inhibiendo la información que entra del medio, entonces ahí de antemano es un estado de conciencia que tú estás induciendo y que es consenso, ¿no? Es decir, estamos como que en un consenso, pero ¿qué tan válido es ese estado de conciencia que es consenso? O sea, ¿qué tan cercano al fenómeno, al nómeno es con respecto al fenómeno? Es una pregunta muy interesante. Está esta historia, es un cuento de un rey, que él bebe agua de un pozo especial, ¿no? Se lo traen desde las montañas y él la bebe, y entonces, como era enemigo de la bruja del reino, la bruja del reino envenena el pozo del pueblo, ¿no? Entonces toda la gente empieza a ver cosas diferentes, menos el rey. Entonces toda la gente empieza a decir, el rey está loco. Y entonces después el rey tiene que tomar agua del pozo para ser como todos los demás, ¿no? Entonces eso habla mucho de tu pregunta de la realidad. ¿A qué le estamos llamando realidad? ¿A este trance que tenemos ahorita? ¿A esto que vivimos ahorita? ¿A esta, vamos a llamarlo, a este paradigma que tenemos capitalista, ¿no? En donde hay ciertos valores, ciertas percepciones que tenemos, ver ciertos consensos de lo que vemos o lo que no vemos? Si vemos un poquito más, no, estás loco. Estás loco, y entonces eso que veo de más se manifiesta en la sombra, que dice Jung, ¿no? Entonces Jung dice que está la máscara y la sombra. Tenemos ciertas automatizaciones de conductas o actos reflejos que están suprimidos. Un ejemplo muy claro es de la conducta sexual que es inhibida en los niños. No toques ahí, déjate ahí. Y entonces ese pulso sexual se va en la sombra, pero se manifiesta, ¿no? Se manifiesta en ciertos movimientos. De igual manera, ciertos estados de la percepción que son inhibidos, que te dicen, no, eso no es cierto, eso es pura sugestión, eso no es real, entonces se inhibe, ¿no? Es pensamiento mágico, dice, ¿no? Y entonces lo inhibimos, ya no es real, ya no es del paradigma positivista.
¿Qué tan válido es eso? ¿Qué tan real es nuestra realidad? Es una pregunta muy buena y es hasta quizá una pregunta retórica. Ahora, el trance, ¿qué es el trance? Es cuando esa realidad consenso ya no estás inmerso ahí y tienes como que atisbos de otra realidad, ¿no? Atisbos del más allá, que se presenta mucho en artistas. Los artistas llegan, tienen esta visión de un poquito más allá de los límites de la realidad consenso y la muestran, ¿no? La muestran porque tienen habilidad para demostrar. Aquí está, en la música, en el teatro, en las pinturas. Ahí está. Entonces entran en un estado especial de conciencia donde esos límites que nosotros mismos nos imponemos se expanden. ¿Cuánto se expanden? Hasta que la persona ya no tiene el mismo personaje de todos los días. Porque hay que recordar, el ego es una construcción social. Salud. Entonces, ahí los límites de lo que es real y lo que es trance es muy subjetivo, es muy de, ¿cómo le llaman? Cuando es solamente de lenguaje. Es una cuestión, es muy usado por los filósofos. Es lingüístico, pero por ahí tiene otra palabra. Luego la saco. Tu pregunta es muy buena, muy válida. Sin embargo, la respuesta es más amplia que la pregunta, ¿no? Se sale de ella. Sí, me gustaría precisar si estás diciendo que el trance está causado por algo diferente a la percepción normal o es una manera diferente de estar interpretando lo mismo. Entonces, es justa, vamos aquí a esta parte, mira. O sea, ¿es ilusión o es alucinación? Mira, esa es la pregunta del millón. Yo justamente se la pregunto a Juan cada vez que lo veo, ¿no? Están dos cuentos de Shakespeare. Uno es Hamlet, en el cual viene un espíritu, el de su padre, y dice, tu tío me mató. Ponlo en esta obra de teatro y desenmascáralo. Y lo desenmascara, ¿no? Lo desenmascara en su obra de teatro, y ahí es una cuestión de visión, ¿no? Él vio que su tío mató a su padre. Sin embargo, este es otro cuento en el cual se le aparece también su padre, dice, tu mujer te engaña, Desdémona te engaña. Y entonces Otelo se pone como loco y mata a Desdémona. ¿Cómo uno puede distinguir entre visión y delirio? ¿Hay alguna manera? Juan dice que sí. Esa pregunta se la Juan. Juan, ¿hay alguna manera de discernir entre visión y delirio? Yo no sé. Y lo que decíamos, bueno, ahorita tu pregunta, permíteme. A ver, aquí, ahorita deja que pasen unas 20 diapositivas más. No, aquí ya casi viene. Dame unos segundos. Ya casi estamos ahí. Entonces, esta es la que me gusta más. Recuerda, tu mapa del cosmos está aquí, en la corteza prefrontal, orbitofrontal. Es la que la estructura, la comunicación, la arquitectura y la función de la corteza prefrontal es la que te dice qué información entra y qué información no entra. ¿Qué tan válida es esa estructura para ti? Si te adapta al medio social, de sobrevivencia, reproducción, ya lo hiciste, ¿no? Ya te estás cumpliendo cierta función biológica, por llamarlo de alguna manera. Entonces, cuando esa estructura de la realidad que tú mismo estás moldeando cambia, entonces ahí es cuando ya entra la desautomatización de la percepción. Entonces, si te das cuenta, desde el principio, tu realidad se basa en una función, en un arreglo, en un mapa, y el mapa no es el territorio. Entonces, tú me preguntas, oye, ¿cuánto del mapa es el territorio? Pues no lo es, porque el territorio cambia. Y tú lo puedes ver en gente ya de edad avanzada, que ellos refieren un mundo que ya no es. Ya no pueden inclusive observar cambios en el ambiente, ya no pueden observar que hubo una grieta o que cambió algo, porque su mundo ya está muy automatizado y no permiten que entre nueva información. Les falta plasticidad. Tiene que ver con cómo el cerebro se puede reorganizar. Ya no tiene esa capacidad. Entonces tú me dirías, la visión que tiene mi abuela en este momento, ¿es la visión del mundo o no? Y regularmente no, regularmente ya vive en otro mundo que ya no es. Dice, oye, abuela, es que la cosa ya no es así. Dice, ¿cómo no, mijo? Así es, porque siempre ha sido así. Entonces, ¿cuánto de su realidad es realidad o cuánto viven en un trance pasado?
Te digo, tu pregunta es muy buena, pero afortunadamente no tiene respuesta. ¿Y puedo preguntar algo más o rápidamente? Sí, y Tú, de tú lo pregunta. metodológico eran dos cosas. Una es respecto de los estudios de Greenberg. Greenberg. En general, ya ha habido como un cierto consenso científico positivista de que no iba por ahí. No me queda muy claro cómo apelar a algo que sale de propiedades espaciales por ser subatómico, nos da luz sobre el otro proceso. Otra manera de ponerlo positivistamente es como es muy difícil de falsear eso, como demostrar que no es el caso, porque justo habla de propiedades que no podemos medir. No entiendo cómo eso nos está dando luz sobre la comprensión del trance. Y la otra es en las preguntas que se le hace a la gente después de haber consumido, haber estado en el estado alterado de conciencia, Ajá. ¿cuál es la justificación de que esos reportes nos dicen algo realmente sobre el estado de conciencia alterado, si justo el estado de conciencia alterado o de trance no es normal? O Sí, sea, ¿cuál es la razón para creerle a la gente que está reportando algo que realmente pasó si le estamos preguntando sobre ese momento donde no sabemos muy bien ni cómo definir qué está pasando? Otra manera de ponerlo es, no solamente, no sería más bien casi que únicamente metodológicamente importante que nos digan qué están viviendo cuando están en el estado, porque el otro estado, aunque ya es otra vez normal, está reportando sobre una normalidad. Entonces, como, ¿cuál es la sí, justificación para sí, sí. darle, cuál sería la justa medida de valor al reporte que tienen de un estado alterado? Mira, em, muy buena pregunta. Sí, podríamos hacer también narraciones en tiempo real, lo cual también se ha hecho, pero dicen los monjes Zen que el Satori es como, preguntar sobre el Satori es como enviar a una estatua de sal al fondo del mar y decirle, ¿qué te pasó? Inefable, ¿verdad? Pero tú puedes calificar eso, ok, inefabilidad, pum, 5. ¿No? O sea, tú puedes ver cuántas cosas no puedes decir, por ejemplo, en lo inefable, ¿no? Y sí se puede medir, sin embargo, sí está sesgado justamente por la capacidad de la persona que tiene de reportar, pero por eso mismo este inventario de preguntas ya está estandarizado, ¿no? Y podemos a partir de ahí construir, que no es exacto, que no es preciso, es correcto, pero es una herramienta que podemos utilizar y que puede ser perfectible, por supuesto. Entonces, ya está ahí, ya ha sido empleada, ocupémosla a ver hasta dónde podemos llegar con ella. Sin embargo, no es la herramienta, no es el conciencioscopio, ¿no? Que no es así, la conciencia sí le cambió así, mira, no, eso creo que por definición no se puede, ¿no? Porque es un estado de, que no es transmisible, es un estado de conciencia, ¿no? Y hasta donde entiendo, la conciencia es un estado intransferible y que justamente este de las redes de Petri, propuesto, creo que es Maturana, y también mi asesor de tesis, José Luis Díaz, él lo ocupa, ¿no? Para medir estados de conciencia, y con esto, pues empezar a jugar, ok, mira, este sentimiento anduvo por aquí, después por acá, después por acá, por acá, por acá, por acá, tuvo esto, y entonces hacer mapas. ¿Qué tan válido es hacer un mapa de la conciencia con redes de Petri? Es un juego de niños, matemático, pero nos da un panorama de lo que pudiera ser. Nos resuelve la pregunta parcialmente. Por eso me gusta, ¿no? Porque no resuelve preguntas completamente, sino nos da pie a cuestionarnos más. Eso me gusta. Creo que el siguiente era Abelardo. Señor Abelardo. Sí, gracias, doctor, por la presentación, muy interesante. Gracias por tu invitación, gracias. Gracias, fue a nombre del seminario, pero muchas gracias. Bueno, el caso es que esta palabra de trance parece ser que está generando, ¿no? Como debate, que no podría ser más un tema como de intensificación de este fenómeno de la empatía. Oh, Es decir, en vez de un trance, es una propuesta, ¿no? Puede ser o no válida. mm, Pero es decir, yo también de hecho lo veo así, ¿no? En relación a la información que he ido recabando de parte de la investigación, sobre todo de investigaciones antropológicas y a partir de reportes fenomenológicos de primera persona en las que las personas precisamente reportan que este sentimiento de unidad es como un sentimiento de empatía incrementado, ¿no? ok. En el que no necesariamente tiene que haber este componente del trance, que yo no sé si en el español o en el mexicano tenga como esta carga peyorativa de que es un estado inducido, manipulado, ¿no? Como una hipnosis, ¿no?
Entonces, cuando menos de lo que yo sé de los estados alterados de conciencia a partir de ceremonias con enteógenos y estados modificados alterados de conciencia mediante meditación o con tambores o con temazcal, que también he tenido experiencia personal en ese sentido, es decir, este trance, es decir, no es un trance que esté supeditado necesariamente a una entidad superior, ¿no? Sino que se da una como correlación, ¿sí? De intenciones empáticas en las cuales precisamente suceden cosas que todavía no sabemos, que este ejercicio que hacemos de introducir toda esta fenomenología subjetiva, que no es nada y que está cargada de historia a partir de las religiones y de las tradiciones espirituales, pues a veces no cabe en esta camisita de la ciencia, ¿no? Que pretende a veces querer todo conceptualizarlo sobre fenómenos que no entiende. Entonces, precisamente investigaciones como la suya me hacen ver bueno, que a veces el método científico sencillamente es muy corto para un fenómeno tan grande como este, ¿no? Entiendo bien tu pregunta y gracias. Como lo decías, mencionaba hace rato, es una cuestión lingüística, ¿no? Es una cuestión de narrativa mía y la verdad es porque trance es un término taquillero. Entonces, pues, trajeron el trance. Pero no podemos ponerle justamente, como dices, no hacerlo muy bien clasificado y decirle expansión de la conciencia que tenga místico del ánimo trascendental alto y estos bajos, ¿no? Lo podemos medir así, lo podemos poner muy en el paradigma positivista. Los que califiquen arriba de tal punto, entonces eso lo vamos a llamar los de nivel 4, nivel 3, nivel 2. Llegó a un nivel 5, llegó a un nivel 4, llegó a un nivel 3, ¿no? Dependiendo de las escalas. Y podemos ver a partir de ahí un mapa quiénes sí, quiénes no, quiénes se componen. Capaz que las personas que se componen más son las que refieren experiencia mística, ¿no? Y las otras personas que refieren experiencia mística bajas, ¿no? Es cuestión de verlo, ¿no? Llamarle trance solamente fue para la plática de hoy y para que vinieran, pero sí, es una cuestión lingüística. Estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo con usted, pero se puede mover, se puede modificar para que para que quepa dentro del paradigma positivista y en los exámenes de doctorado no nos estén ahí machacando. En serio. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, pero se puede modular, se puede poner en términos muy, muy prácticos, sí, muy científicos, ¿no? Los que califican, por ejemplo, los que califican la escala de Shulgin con 4, esos entran. Los que no. Entonces ya, la escala de Shulgin 4 sí, poco. Y así lo referimos. Personas que entran en la escala de Shulgin 4 presentan tales características de sanación por inducción que no es debido a su gestión. O también debido a su gestión, ¿por qué no? Estas personas que refieren estados místicos con el casco de Dios, aunque estaba apagado, me parece una experiencia válida, ¿no? Tienen la capacidad de entrar en trance solamente porque creen que van a entrar en trance. El estado es el mismo, ¿no? Entonces, aquí el caballero de la camisa negra, por favor, usted. Creo que iba yo primero. No, sí, perdóneme. Bueno, aprovechando que ya está la diapositiva ahí. Entonces, en esta escala, ¿es como una escala de Likert del 0 al 5? Sí, exacto, okay. Sí. Entonces, nada más como para entender en qué sentido es cualidad, o sea, no sé si más bien es como que son distintas dimensiones de la cualidad de la experiencia y cada dimensión pues tiene una escala cuantitativa, ¿es eso lo que Sí, cuantitativa, sí. Ok, y en mood, en estado de ánimo, ¿cuáles son los dos polos? Es decir, por ejemplo, que son sentimientos, ¿no? Mira, no tengo la pregunta aquí, no tengo las preguntas, hubiera puesto el inventario de las preguntas, se me fue. Pero refiere justamente a estados de ánimo. No recuerdo bien las preguntas, pero vamos a ponerle, ¿te sentiste contento? ¿No? ¿Qué tan contento te sentiste? No, pues del 1 al 5, ¿no? ¿Qué tan espantado te sentiste? No, pues del 1 al 5. ¿no? Ya. Así son de estados de ánimo nada más. Entonces son como distintos estados de ánimo y cada uno tiene una escala. Sí, son como, el inventario son como 25 preguntas. Bueno, mira, son como 5 preguntas por cada estado. Sí, qué curioso. Bueno, estas 25 preguntas tú las divides así y así es como las graficamos. Ok, bueno. Y la otra pregunta era sobre el concepto de estado expandido de conciencia. Siempre me ha llamado mucho la atención y quiero entender cómo lo estás pensando tú, porque en algunas cosas que describiste, como que me suena lo opuesto, ¿no? Como que se reduce la conciencia en ciertas cosas, como se reduce la conciencia propioceptiva, podríamos decir, o en este caso que decías que puedes ir y comprar un boleto de autobús y después te das cuenta, ¿no? Y no, como que en ese momento perdiste conciencia de eso, ¿no? Sí. Entonces parece que a veces más bien, más que expandir la conciencia, se está
perdiendo, reduciendo, pero supongo que se expande en otros sentidos, y si sí, ¿en qué sentidos? Pues es más en la propiocepción, ¿no? En la idea del ego, del yo soy Héctor. De repente ya no soy Héctor, ya soy Héctor más lo accesorio. Soy como que los límites de mí, de mi percepción, ya no se centran solamente en mí, sino que se trascienden espacio-temporalmente. Es el más común, el más fácil de describir, es el éxtasis, en el cual yo soy todos nosotros. Es así como que, ya soy todos, ¿no? Esa es como que la expresión máxima de los estados de expansión de la conciencia. Pero también hay niveles, ¿no? También hay niveles y también puede estar muy bien descrito fenomenológicamente. Pero tiene que ver más con eso, con la propiocepción, con la idea del ego, de que está aquí y ahora. No puede ser también temporal, ¿no? Exacto. Entonces, sí, puede ser que esta expansión de la conciencia mía me impida, por ejemplo, caminar, o me impida darme cuenta que está aquí este borde, pero yo ya estoy en el más acá, ¿no? Sintiéndome con todos ustedes aquí y ahora, pero eso me quita conciencia del entorno, ¿no? Entonces a eso se refiere a expansión de la conciencia, de la conciencia que es el qualia. Okay. A esa me refiero. A eso se refiere más bien, no yo. A eso se refiere. Ya, o sea, sí, de cierta manera como que se reducen ciertos tipos de conciencias, ¿no? La propiocepción, la conciencia del tiempo tal vez, y eso permite que se expandan otro tipo de conciencias, como la idea. Es lo que justamente mucha gente debate, o sea, ¿qué tanto es expansión de conciencia o modificación del estado de conciencia? Y es un tema también a debate. Yo no me caso con ninguno, es cuestión de los filósofos, que pueden estar horas y horas hablando de lo mismo. ¿Para qué necesitamos datos? Ok, bueno, gracias. Gracias por la pregunta. Hola, pues muchas gracias por el tema. Me parece súper interesante el empleo de las medicinas en la forma terapéutica. Y hablabas de los canales de dopamina. Y en esta parte, o sea, sí, la dopamina está padre, pero muchos del empleo de estas medicinas o de estas sustancias o compuestos tienen un efecto importante sobre los canales de serotonina. Y, o sea, me gustaría saber qué ha pasado acá con la serotonina, si sabes algo, o sea, sobre los efectos, porque es bien interesante que muchas de estas moléculas, ¿no? O sea, son como llaves, ¿no? Para abrir la respuesta a la serotonina, y creo que muchos de los efectos que encontramos, a lo mejor como no deseables dentro de estos estados expandidos, como el vómito y todo lo demás, ¿no? Puede ser por síndromes serotoninérgicos. Si se da seguimiento a los canales de serotonina, a los picos, a las bajadas después de la experiencia, porque creo que esto es bien importante cuando hay una recuperación post-uso de estos elementos. Perdón. O sea, cómo se afectan a nivel intestinal la absorción de serotonina, el procesamiento, cómo se modifica el procesamiento de la serotonina ya a nivel cerebral. Y también, por ejemplo, en esto que mencionabas, en ciertos niveles de estrés, por ejemplo, en la danza que es dura, o en los ejercicios prolongados, o en estos caminos, estas caminatas largas como el Camino de Santiago o el Señor de Chalma, ¿no? Que se activan ya de manera importante estos circuitos de recaptación de serotonina. O sea, ¿dónde queda la serotonina en todo esto? Ok. Esta pregunta me gusta mucho. Gracias. De hecho, es mi mero mole. Ajá, y también gen, perdón, o sea, si lo has considerado también como a nivel genético, porque habemos personas, ¿no? Que ya dado por un código, ¿no? O sea, no lo absorbemos tan padre, ¿no? Y hay otras personas que tienen como mayor facilidad, y que esto también se ve en la presencia, por ejemplo, de ansiedad y depresión, o sea, que se considera que ese transporte, ¿no? De serotonina no es óptimo, y que probablemente sean estas personas que también son resistentes a cierto tipo de terapias. Entonces, bueno, esa sería mi preguntota. Gracias. Ese es de los temas que más me gustan, más me fascinan, que más me interesan. Y el que dirige la orquesta, que dice quién entra, quién sale, el cadenero del antro, es el núcleo intralaminar. Y este núcleo intralaminar, él se ve regido por el receptor a serotonina 2A, de donde le llega la información ese receptor a serotonina 1A, ¿no? Entonces, esos dos receptores son los que tienen un papel muy, muy importante. Aquí no lo menciono mucho porque de los ganglios basales,
digamos, el de la dopamina es el de la gasolina, te decía, ¿no? Puede prender o apagar los ganglios basales, el estriado. Es por eso se menciona. Sin embargo, los procesos de desautomatización de la percepción están muy de la par o muy guiados por la actividad del glutamato, el principal activador del cerebro, ¿no? El que viene en las bolsas de papitas. Ese es el principal excitador. Cuando tú... No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, no digo que glutamato, no, el glutamato monosódico es la sal, sí, pero por decirlo de alguna manera. Pero bueno, entonces tienes esta activación con el glutamato y eso es lo que te regula todo. Si tú bajas los niveles de glutamato, tú los subes, puedes modificar la actividad de estas zonas y el que lo modifica, el que lo modula así precisamente es el receptor a serotonina 2A. Ese es el principal mecanismo, ¿no?, de regulación y es el más importante y está en el núcleo intralaminar. Cuando tú pones un agonista 2A, este orquestador del cerebro se va a dormir y entonces entra toda la información. Entonces sí está contemplado, tenemos experimentos con eso, lo tenemos contemplado, pero no es el único, porque también, como mencioné hace rato, el glutamato no es una sustancia, es la función. Entonces, por ejemplo, esta gente que toma anfetaminas, que también son agonistas 2A, pero también generan mucha dopamina. O personas que tienen Parkinson. Personas que tienen Parkinson también tienen ciertos estados de percepción alterada. Y eso es solamente porque se regula la dopamina diferente. Cambios en el estómago, por supuesto, ¿no? Y no solamente eso, mira, tú tienes serotonina, se produce en la luz del intestino. Esa viaja, no pasa al cerebro, y cuando tienes un accidente, esa serotonina se transforma en bufotenina, en 5-hidroxitriptamina, pero no viaja al cerebro, se queda en el cuerpo para repararte. Sin embargo, si se compromete la barrera hematoencefálica, entonces la bufotenina puede pasar. Y tienes una experiencia de expansión de la conciencia gigantesca, ¿no? Entonces, personas que tienen problemas o que no pueden romper, que no tienen la monoamilo oxidasa propiamente o funcionando bien, pueden tener este tipo de estados de expansión de la conciencia, o personas que metilizan de más, también lo pueden hacer, ¿no? Hay personas que tienen una hormona que se llama, una enzima que se llama INMT, iminometiltransferasa, creo que se llama así, la tienen sobreactivada y entonces producen más de estos psicodélicos endógenos. Pueden producir bufotenina, 5-metoxidimetiltriptamina, pero también hay estudios que demuestran que no, que estas sustancias en personas que son, por ejemplo, mediums, o que tienen esos fenómenos de mediumdad, no presentan más de estas sustancias, pero los esquizofrénicos y las personas que tienen el espectro autista, sí. Entonces, digamos que no se refiere a sustancias, sino a funciones, y puede suceder en múltiples niveles. El más conocido, sí, estoy de acuerdo, es el de la serotonina 2A. A mí me gusta mucho, me interesa mucho, y de hecho tengo algunos estudios con eso, pero si te das cuenta, puede ser a cualquier nivel. Y tenés otra pregunta que no sé si la conteste. Creo que sí te mareé, qué bueno. Entonces, ¿quién más estaba por aquí? Tú sí. Hola, buenos días, gracias. Mi pregunta va encaminado otra vez al tema lingüístico, o sea, ¿cómo, sin entrar en tantos detalles, cómo entendería usted la expansión de la conciencia? ¿Y por qué llamarla expansión? Y antes de dejarle contestar, quiero como que aportar algo, quizás le sirve para crear una definición. Sí. Me llamó la atención que en la parte de formas, como de llegar a este tipo de trance, se encuentran los deportes. Sí. Y es muy interesante porque en mi caso practico atletismo de fondo y algo que uno busca, los atletas de élite, por ejemplo, los buenos, es que dominan esto. Ellos entran, los maratonistas, por ejemplo, le llaman como un estado de flow, en el que la percepción cambia, tu percepción de tiempo se dilata, tu percepción del dolor cambia automáticamente, entras como en un viaje. Así es. Uno como amateur es lo que buscas, es muy difícil lograr, pero cuando lo logras, por ejemplo, sales a trotar, ya pasaron 2 horas, pero para ti fueron 15 minutos.
Sí, pero es muy difícil. Y cuando lo logras es como wow, así como que... yo le digo que se siente Y uno como la ama de los pollitos. Yo sí, le he sentido así, y bonito. por ejemplo, fenomenológicamente es muy interesante porque entras como una especie de túnel, de visión de túnel, donde ahí donde me entra mi duda de si es bueno llamarlo expansión o simplemente alteración de la conciencia. Porque cuando entras en esa visión de túnel, todo alrededor desaparece. O sea, en un sentido podríamos decir que disminuye tu Sí, percepción de muchas cosas, sí, pero aumenta en lo que a ti, en lo que intencionalmente te interesa. Tu capacidad capacidad de... predictiva en lo que te interesa aumenta. Sí, sí, sí. Entonces, es ahí un juego quizás de palabras, pero desde la fenomenología creo que le podría servir mucho como a dar una definición más de- precisa y siento que es un muy buen ejemplo y creo que hasta le serviría como para conseguir participantes o si no participantes como casos de estudio, por decir. Podríamos llamarle para que no haga tanta, eh, pues que no haya tanto problema, no cause tanta bulla, desautomatización de la percepción, ¿no? La percepción no es igual como estaba, ya no está automatizada y hay múltiples niveles. Sí, la expansión de la conciencia, como platicábamos con Jorge, tiene que ver con esta idea de, de tu qualia, ¿no? Del que se siente. Y de repente este que se siente ser yo ya no es el mismo de siempre y se expande o agarra elementos diferentes que ya no son los mismos. A eso regularmente es lo que se refiere a la expansión de la conciencia, ¿no? Tú tienes tu expansión tú tienes tu conciencia normal con ciertos elementos y cuando se expande hay más elementos involucrados que no, quizá no son los mismos, son diferentes, pero ya tiene que ver a un nivel personal. Y mencionaba hace rato, puede ser que haya elementos del ambiente que yo ya no esté viendo, pero hay otros elementos que antes no tenía yo que se suman. Y sí, podría ser... La intencionalidad ahí es muy importante. O sea, entra en juego eso. ¿En qué ves y qué no ves? Sí, sí, hacia donde se dirige la acción. Pues sí, por supuesto, y esa es materia de la filosofía, está muy padre, es una cuestión así como tema de cantina, pero ya para las cuestiones de prácticas se puede modificar el discurso y llamarlo simplemente desautomatización de la percepción, nivel 1, ¿no? Ceñirnos así a lo estandarizado. Ya en las pláticas, ya platicando con otras personas, pues cambias el discurso dependiendo en dónde te centres de tu plática. Y sí, es tema bueno de debate y hay que centrarlo bien, estoy de acuerdo. Pero sí se puede llamar de otra manera. Estoy completamente de acuerdo y creo que es muy provechoso llamarlo así. Como decíamos de la espiritualidad, ¿no? Son términos espinosos que no hay que utilizar, sino más bien ocupar otro lenguaje que se amolde al público presente, ¿no? Sí, gracias. Sí, creo que no sé quién levantó primero la mano. Sí. A ver, Fabi. Muchas gracias, buenos días, doctor. Buenos días. Tengo unas preguntas referente, creo que es metodología, a cómo en relación al tipo de los facilitadores Ujú, y al tipo de los pacientes. ujú. La primera es, los facilitadores tienen que ser personas con algún estudio o preparación en salud mental o exclusivamente alguien que tenga algún tipo de trastorno o condiciones, porque no me ha quedado Sí, ok, suficientemente claro. no, sí, mira. De hecho, en el estudio original, las personas que son facilitadores tienen que tener la facilidad de entrar en estados de trance y poderlo transferir. Eso Ujú. es el de los principales requisitos. Ellos pueden entrar en trance y se ha visto que ellos pueden ya transferirlo y ya tienen también vamos a poner una carrera de terapeutas tradicionales. Ok. Pero ningún estudio es requerido. Pueden ser psicólogos, puede ser gente normal, gente de la calle. De hecho, nuestro facilitador, que es el más productivo, por llamarlo así, él era cineasta antes, pero sin ningún estudio. Entonces él es el mero bueno. Ok, y la segunda, ¿el facilitador se induce al trance él solito? Él solito sí, esa es una de las características. Pueden entrar en trance cuando ellos lo desean, inmediatamente, no más de 2, 3 segundos entran. Ok, y ¿para qué? Tampoco me quedó tan claro para qué tipo de pacientes es, para pacientes con algún tipo de trauma, para pacientes psicóticos o para pacientes con algún tipo de trastorno de personalidad.
Mira, principalmente nos llegan, lo que más nos llegan son pacientes con ansiedad, Y depresión. depresión y crisis psicóticas. Son los 3 tipos de personas que más nos llegan. Y curiosamente, personas dedicadas al área de la salud mental son las personas que tienen, no sé, comportamientos raros, por ejemplo, automutilaciones. ¿Eso qué es un Ujú. tipo de, qué tipo de trastorno es ese? Puede ser personas con trastorno límite de la personalidad los que se autolesionan. ¿Coprofagia? Pues puede ser algún otro tipo de trastorno de Entonces personalidad. sí, digo, nos llega porque yo trabajaba también ahí, pero vamos a decirle, les llega ese tipo de personas con trastornos, ¿no? Variados, ¿no? Personas que en la noche se levantan y empiezan a bailar danzas, empiezan a tener glosolalia, que las quieren llevar al psiquiátrico y ellos no quieren, vienen con nuestros facilitadores y los facilitadores los tratan. Personas que tuvieron algún tipo de experiencia con el sapo bufo, que lo más curioso de las personas que tienen experiencias con el sapo bufo, bueno, psicodélicos, las personas que más llegan son que consumieron sapo bufo, son los más, no que shangan o no, sapo bufo son los que, por decirlo de alguna manera coloquial, los que más se quedan en el viaje. Ujú. Entonces son los que tienen esa condición. Entonces, pero principalmente personas con ansiedad, depresión y trastornos de la personalidad. Entonces sí hay que hacer bien la taxonomía. Ya para un estudio así bien, podemos hacer la taxonomía claramente. Entonces, tenemos material. Ok, gracias. Muchas gracias, Fabi. Gracias, muy interesante, se me hizo muy interesante. Yo preguntar por el mundo del arte, si tienen algún grupo de control, algún grupo que estén estudiando específicamente, que entren en estado de flow, esto que Mihaly Csikszentmihalyi describió muy bien, como que se pierde la noción del tiempo, se pierde la noción de yo, se pierde el interés por comer y por otros estados, y se ponen a crear y a crear y a crear. Si están haciendo algún experimento en el sentido del arte específicamente. No, y fíjate que es muy interesante porque de personas, yo digo personas de artistas, pero Gracias. hasta el momento que yo recuerde, no ha llegado a ese tipo de terapias personas que se dedican al arte. Ninguna. Ahorita que estoy haciendo memoria, no. Y posiblemente es porque ellos justamente utilizan este tipo de experiencias para plasmarlo, ¿no? No les molesta en su día a día. Ellos pueden ocuparlo. De hecho, es provechoso para ellos. Entonces, no ninguna persona que tenga ese tipo de manifestaciones, que sea artista, que yo recuerde, así estoy haciendo memoria, a ver si no lo recordaría que fuera un pintor, un poeta, un músico. Hasta el momento no. Que además hay artistas que sí han entrado a probar sustancias para Alex poder Grey. crear. También hay un grupo que hasta ha escrito sobre eso, ¿no? Estoy pensando en los beatniks de los años 50 o 60 en Estados Unidos, ¿no? Los impresionistas, ¿no? Que también le entraban a la A la Genjo, ellos dos, sí, a la Genjo. Entonces sí, pero creo que a ellos sí les fue medio mal, se peleaban mucho, pero Sí. sí es algo, es un tema interesante, pero hasta el momento no tenemos material para poderlos incluir aquí, y me parece raro, no me había fijado que no, artistas no hay. Es un buen Bueno, pues, es un buen punto. debería de haber. Ok, gracias. Gracias. Entonces vas tú, Fabián. Dice cada pregunta. Sí. Estuvo muy interesante la plática. Yo tengo una pregunta que es más como para orientadora, no tanto conceptual, sobre esta cuestión del trance. Tengo 4 condiciones que traté como de más o menos de describir, para más o menos saber como cuál de las 4 estaría más cerca a lo que sería un trance. Una condición es, por ejemplo, sería la práctica de la meditación que provoca la intensidad de un estado fenoménico sobre lo que se huele, lo que se escucha, lo que se siente. Esa sería una condición. Otra sería un estado inducido por sedantes intensos en donde se detiene la actividad cognitiva y no hay registros cerebrales, pero la persona no está totalmente inconsciente. Y al salir de ese estado puede reportar algunas cosas que sí pasaron en su entorno, como que las luces se apagaron o se prendieron. Otra condición sería una alucinación perceptual por psicotrópicos, en donde la percepción de los colores, las formas, el tiempo se tornan extremos. Y la última sería un estado hipnótico, en donde las percepciones dependen del guía de la experiencia grupal que va hablando en voz alta. ¿Cuál sería de las 4 algo más cercano a trance? Pues
De hecho, yo diría las 4 o ninguna de ellas. Y fíjate que una de ellas me recordó una historia que cuentan sobre el Buda que estaba meditando y que le cayó, y estaba en trance, ¿no? Estaba en estado así de expansión de la conciencia, y le cayó un rayo, ¿no? Ahí como que al ladito, y él no se inmutó, y toda la gente le aplaudió, dice, ay, bravo, así está bien concentrado, ¿no? Entonces, todas ellas me parecen que tienen elementos buenos para, para entrar en la categoría, pero también tienen elementos que dices, no, no, espérame, no, sí. Entonces, yo estoy de acuerdo aquí con los compañeros, definir el trance, nunca vamos a llegar a un consenso, y no es definible. Entonces, yo me iría por todas o ninguna. Ok, gracias. Muchas gracias. Bueno, estuvo muy interesante la presentación. Yo tengo duda justamente, y bueno, también como para establecer algunos parámetros. Yo, bueno, tuve la experiencia de trabajar, ¿no? Bueno, estar con personas con esquizofrenia y con algunos trastornos psiquiátricos. Sí. Justamente, es decir, en entrevista, en psicoterapia, y bueno, usted también. Y bueno, creo que sí es importante establecer estos parámetros, ¿no? Porque bueno, hay como revisiones sistemáticas, metanálisis. Yo, bueno, abordo el TLP, ¿no? Y apenas encontré justamente un estudio, ¿no? Donde se administran sustancias justamente psicodélicas o otro tipo de sustancias, ¿no? Entonces sí hay como cierto beneficio según este metaanálisis. Sin embargo, hay como ciertos parámetros donde personas con esquizofrenia, no medicados, personas con trastorno bipolar o borderline, que tiene que ver con la personalidad, donde pueden estar como en crisis, este tipo de digamos, de prácticas podrían justamente hacer que tengan conductas de más riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy interesante el estudio porque ya hay como revisiones y se está haciendo. Sin embargo, creo que sí sería importante establecer un parámetro de las personas que van a estar en el estudio, ¿no? Sí. Es decir, como Una si hay como entrevista una previa, noción ¿no? de personalidad, de psicosis, etcétera, ¿no? Esa es una cuestión que quería como abordar para que no haya como tanta cuestión con los comités de ética, Sí, porque sí. se me hace muy, muy interesante el estudio, ¿no? Esa es una. El segundo punto tiene que ver con las teorías de las personalidad. Es decir, aquí menciona teorías como de Jung, luego menciona también como el ego, ¿no? Entonces hay como ciertas investigaciones y hay laboratorios justamente, ¿no? O sea, hay laboratorios donde hay mucha inversión dentro de la psicología para investigar la personalidad, ¿no? Entonces, quisiera como preguntarte, bueno, más como aclarar, ¿cuál es el marco justamente? Porque menciona como a Jung, menciona el ego, menciona cuestiones como de más trascendentales, ¿no? Entonces está interesante la idea, ¿no? Sin embargo, yo aún no como no entiendo justamente como cuál es la solución. Es decir, aplicar, digamos, este tipo de técnicas, tratamientos y las personas que tienen ansiedad, tienen depresión, a través de este tipo de prácticas se les va como a reducir, justamente. Se les reduce, sí. Se les reduce. Se les reduce, sí. Y justamente eso me quedé pensando, ¿no? También menciona la palabra neuroplasticidad. Sí. Entonces creo que la situación puede ser un poco más simple, ¿no? Incluso yo puedo ser un poco reduccionista. Es decir, efectivamente, al tener a las personas digamos, en estados meditativos, en estados de atención plena, sí hay una neuroplasticidad. Y ya con eso, sí, eso Entonces, sí esa sería sí. justamente una la propuesta. Entonces, mira, te propongo este experimento. Nosotros hacemos este tipo de intervenciones, medimos metabolitos y encontramos ciertos metabolitos. Si podemos tomar el pedazo de cerebro sería perfecto, pero no se puede. Pero sí podemos hacer una predicción, ¿no? De que se les baja la inflamación, ¿no? Metabolitos relacionados con la inflamación, relacionados con la plasticidad en la corteza prefrontal y en el hipocampo y reducción en el área ventral tegmental y todo eso. Pudiera ser, sí, no negamos o no nos cerramos a medir parámetros ¿cómo se llaman? Sí, neuronales, fisiológicos. Hoy está muy de moda la mitocondria, ¿no? Es decir, no, la función mitocondrial aumenta en todos, por supuesto. Okay. Sí. Y con respecto a lo que dices de las personas que tienen este tipo de trastornos y que manifiestan ese tipo de situaciones, la persona que tenía fibromialgia fue
fue una experiencia muy fuerte porque fue una persona que se veía normal, que tenía un trastorno, sí, fisiológico de dolor. Y cuando ella personifica a su enfermedad con este arquetipo, eso fue una crisis psicótica muy fuerte y hay que tener mucha calma y afortunadamente el facilitador sabe cómo tratarlos, ¿no? Sabe cómo tratarlos, sabe cómo dirigirse a este tipo de manifestaciones y resolverlos de una manera muy conveniente. Sí, son situaciones muy fuertes, inesperadas algunas de ellas, pero el facilitador o los facilitadores ya tienen mucha experiencia con respecto a eso y con fenómenos asociados sincrónicos que ocurren cuando estos arquetipos se presentan, ¿no? Lo que le llaman en el alemán el Poltergeist, ¿no? Entonces, observar eso en primera persona es una experiencia muy fuerte y a cierto punto yo siento que peligrosa. Entonces, sí tiene sus riesgos, no es algo sencillo. Sin embargo, es el día al día del facilitador. Y yo lo que quiero ver es justamente qué es lo que le está haciendo con estas personas. Entonces, sí que pueda haber fenómenos muy fuertes, los ha habido y si gustas ahora tu atención unos videos en los cuales crees que la cuestión se va a salir de control, pero el facilitador tiene una capacidad de empatía muy alta para poder manejarlos de una manera muy amable y productiva. Sí, y bueno, de hecho hay investigaciones justamente, ¿no? Donde mencionas que la idea principal, bueno, lo que yo entiendo es que a través de este rapport, según como lo llama este Erickson, de la parte de la hipnosis, se hace como este puente, ¿no? Esta cuestión de soporte, apoyo, ¿no? Esa contención. Sí, no, sí, muy... sí, yo he visto intervenciones en donde manejan este tipo de arquetipos de manera muy brusca, de manera muy, pues con mucha idiosincrasia religiosa, en donde las personas tienen, pues, manifestaciones inclusive más, pues, más extremas, ¿no? Un caso muy, muy conocido de una epilepsia del lóbulo temporal, que hasta hay una película, ¿no? Que se llama El Exorcista, y donde esta persona manifiesta este tipo de estado alterado y se le maneja de una manera completamente cinética, sin control, que pone los síntomas exacerbados, ¿no? Aquí es diferente, aquí es otro tipo de manejo, sí. en el cual afortunadamente hasta el momento no ha sido así. Sí, más que estas personalidades presentan síntomas en ocasiones disociativos, ¿no? Y psicóticos y más. Sí, pero sí, bien, sí. muchas gracias y muy padre. No, gracias por las preguntas. No, desafortunadamente así que no, la sincronicidad no me dejó mostrárselos, pero si gustas te lo muestro ahorita. No pude pasarlo a la tarjeta. La tarjeta tiene un virus y no lo pasó. Pero sí tengo material si gustas verlo, explícito. Pero ahorita lo vemos si gustas. La película El Exorcista se supone que es alguien con epilepsia del lóbulo temporal, sí. Pero se dice en la película, yo nunca la vi. No, está poseída, ¿cuál epilepsia? Bueno, así. Bueno, ya depende de la idiosincrasia. Bueno, es que manifiesta arquetipos así, manifiesta arquetipos de conciencia muy fuertes, incontrolables, inmanejables, pero es por un mal manejo de la técnica. ¿En serio? Ahorita vas a ver. ¿Alguna otra pregunta? ¿Usted? ¿No? ¿Ya no? No, pues les agradezco mucho sus comentarios, sus preguntas. Sí, fue muy, muy constructivo. Voy a cambiar los términos. Es necesario. Está bien. No, mejor los cambio a lo que ya está justificado. ¿Para qué me hago bolas? No, sí, es ajustarse solamente. Es una cuestión de lenguaje, ¿eh? Yo ahorita ya lo presenté más tranquilo, pero si me pongo a hablar así de exorcismos y demonios, no, pues se pone de otro tipo de tema, para otro tipo de público. Pero bueno, gracias.